hablándonos. Le damos la bienvenida a quienes nos visitan en este momento en nuestro canal de televisión. Dios les bendiga ahí en sus casas, de donde nos están mirando o en el lugar donde sea que nos estén mirando. Los que estamos en este lugar, los que Dios nos ha bendecido para poder venir, bienvenidos, y sobre todo al Espíritu Santo. Denle ese fuerte aplauso de bienvenida. Les invito a que abramos nuestras Biblias en Hechos capítulo 10, que es lo que nos corresponde para hoy. Hechos capítulo 10, y nuestro tema de hoy, más que buenas obras. ¿Cómo es? Más que buenas obras. A los seres humanos por naturaleza nos gusta recibir favores, nos gusta recibir milagros, nos gusta que todo el mundo esté al tanto de nuestras necesidades, tanto que nosotros consideramos como buena persona aquella que siempre está dispuesta a no negarnos ningún favor. Cuando nosotros encontramos a alguien que nunca nos niega nada, nosotros consideramos que es una muy buena persona. Porque para nosotros eso es el concepto de buena persona. Para Jesucristo, un ser humano necesita mucho más que hacer buenas obras para él ser una buena persona. Y sobre todo, para tener la aceptación de Jesús. Hoy en día nosotros encontramos allá afuera personas que son muy malas. Personas que están al margen de la ley, pero que hacen muy buenas obras. Son personas que cometen muchos delitos, mas sin embargo están acostumbradas a regalar casas, a hacer muy buenas obras, y para la ley eso no los convierte en buen ciudadano, ni tampoco lo evita pagar el delito que haya cometido. Por lo tanto, las buenas obras no son suficientes como para que nosotros nos consideremos buenas personas. Para Jesucristo eso no es suficiente. Una persona sin Cristo en su corazón podrá hacer buenas obras, mas sin embargo eso no le da la capacidad para convertirse en un cristiano. Podrá hacer muy buenas obras, pero eso no le garantiza tener salvación y vida eterna. No importa cuántas obras haga allá afuera, no importa cuán bueno sea según el juicio del hombre, para Dios eso no es más que suficiente. Eso no es suficiente. Había un hombre, que es lo que vamos a mirar su historia, llamado Cornelio, que era ejemplo para muchos cristianos, ejemplo a seguir para muchos de nosotros. Este varón tenía muchas características y muchas cualidades que muchos de nosotros cristianos posiblemente no las tenemos. Vamos a mirar qué características tenía este hombre y que a pesar de eso no calificaba para ser tan bueno como para Dios, ni tampoco llamarse cristiano. Primero, era piadoso. Miremos ahí en el versículo 2, la primera parte. Piadoso, que dice, había en el 1, miremos ahí, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana. ¿Cómo él era? Piadoso. Él era piadoso. Él creía mucho en Dios, solamente que él creía a su manera. Hay mucha gente piadosa allá afuera que cree mucho en Dios, solamente que cree a su manera. Así como éramos nosotros. Muchos de nosotros, antes de llegar a los pies de Cristo, nuestra respuesta frente a aquellas personas que nos invitaban a recibir a Cristo en nuestro corazón era: yo creo en Dios, pero yo creo a mi manera. El problema es que Dios no acepta que nosotros creamos a nuestra manera. Dios quiere que creamos, pero a la manera de Cristo, a través de su palabra, tal cual como Él nos manda. Creer a nuestra manera es cómodo, y por eso muchas personas prefieren creer a su manera. Creer a nuestra manera es cómodo, es fácil. Yo creo como yo quiero y de la forma que a mí me conviene. Este hombre era un hombre muy piadoso. Segundo, era temeroso de Dios, él y su familia. En el versículo 2, pero la parte B, ¿qué nos dice? Y temeroso de Dios con toda su casa. Muchos de nosotros los cristianos
Muchas veces ni siquiera involucramos a nuestra familia, ni siquiera involucramos a nuestros hijos. Hay personas que llevan muchos años en la vida cristiana, mas sin embargo ellos dicen que están esperando que sus hijos tomen la decisión si son cristianos o no son cristianos, si sirven a Cristo o no le sirven. Son personas que aunque dicen amar a Cristo, solo lo hacen ellos, pero les cuesta involucrar a su propia familia. Este hombre era alguien que involucraba no solamente su propia creencia, sino que también ¿quién lo hacía? Su propia casa. Él hacía muchos méritos para poder ser un buen hombre. Él hacía muchos méritos para llegar a ser un buen cristiano. Mas, sin embargo, para Dios todavía no lo era. Y miren que él hacía muchas de las cosas que tal vez nosotros lo hacemos. Primero que dicen que era él, piadoso. Él creía mucho en Dios, solo que creía a su manera. ¿Qué tanto nosotros creemos en nuestro Dios? ¿Qué tan seguros nosotros estamos de nuestro Dios? Porque si nosotros decimos que confiamos ciegamente en Dios, entonces ¿por qué vive tan preocupado por ese problema? Entonces ¿por qué dice que no puede dormir por ese problema? Si usted no puede dormir por ese problema, significa que tal vez no está confiando lo suficiente en Dios. De lo contrario, tendría que vivir en paz. Él dice que era un hombre piadoso. Segundo, era temeroso de Dios, no solo él, sino también su familia. Si está involucrando usted a sus hijos en la creencia en Dios, en servirle a Dios, o solamente lo hacemos nosotros. Tercera característica que tenía este hombre, era caritativo. En el versículo 2, pero la parte C, ¿qué nos dice? Y que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Cuántas limosnas dice que hacía? ¿Dice que daba por ahí cualquier limosna? Muchas limosnas. Muchos de nosotros, siendo cristianos, ya no queremos ni siquiera patrocinar la obra de Dios. Muchos de nosotros, siendo cristianos, siempre decimos, pero es que yo no tengo. Él dice que daba muchas limosnas, que él patrocinaba la obra de Dios, que él ayudaba al pueblo. Pero más sin embargo, todas esas buenas obras que él hacía no le alcanzaba para llegar a ser cristiano, no le alcanzaba para llegar a tener la salvación y la vida eterna, porque esas obras tampoco nos salvan. Hablan bien de nosotros, no quiere decir que no debamos tener esas obras. Hablan bien de nosotros, pero tampoco nos garantizan tener una muy buena relación con Dios. Hay gente corrupta allá afuera que hace muy buenas obras, ayuda a mucha gente, pero sigue siendo corrupto. Por lo tanto, ser cristiano significa mucho más que eso. Cuarto punto, y algo importante, en el versículo 2 también, la siguiente parte. Y oraba a Dios cada cuanto, siempre. Y oraba a Dios siempre. Tenía una muy buena costumbre que desafortunadamente muchos cristianos cada día se va perdiendo. Hay muchos cristianos que cada día, en lugar de orar más, oran menos. Muchos cristianos, cuando sienten que Dios no le ha hecho el milagro que tanto estaba pidiendo, en lugar de intensificar su oración, ¿qué hacen? Venga. Sí, ha orado, pastor, lo que pasa es que estoy tan preocupado que no tengo cabeza para eso. Cuando está más preocupado debería orar más. Pastor, lo que pasa es que tengo tantos problemas que no tengo cabeza para eso. Cuando tiene problemas debería acercarse más. Este era un hombre que no era cristiano, pero sin embargo dice que oraba de manera constante. ¿Qué tanto nosotros oramos? ¿Qué tiempo nosotros dedicamos para estar en la presencia de Dios? Porque una cosa es que nosotros de vez en cuando oremos, cuando salimos de la casa, cuando llegamos por la noche, cuando nos vamos a dormir. Eso es algo que todos de alguna manera lo hacemos. Pero ¿qué otro tiempo nosotros buscamos para estar en intimidad con Dios? Pastor, es que yo oro mucho cuando tengo problemas, qué bueno, pero es que yo no solamente tengo que orar cuando tengo problemas, tengo que orar siempre. Porque orar es mucho más que hablar. Nosotros los cristianos nos hemos quedado con el mínimo concepto de lo que es oración. Y cuando alguien nos pregunta qué es orar, nosotros simplemente decimos que habla. Orar es hablar. Sí, pero es que es mucho más que eso. La oración es a ese medio que me lleva a la presencia de Dios. A través de la oración yo puedo experimentar la presencia de Dios en mi vida.
Qué bueno que nosotros aprendiéramos a orar no solo cuando tenemos problemas, sino cuando estamos muy contentos, estamos felices, para darle gracias a Dios. Qué bueno que nosotros oremos porque queremos sentir su amor. ¿Cuántos de nosotros a veces dicen que ora pero no siente nada? Deberíamos sentir. Decimos que es nuestro amado. Cuando usted está muy enamorado del novio, del esposo, de la esposa, no solamente habla con él para llamarlo a comer o a dormir. Es más, si está bien enamorado, necesita escuchar su voz, porque lo hace sentir bien. Orar debería ser de esa forma. Orar no solo porque necesito, o más bien, si hay una necesidad en mí, debería ser necesidad de ¿quién? De Cristo, de su amor, de poderlo sentir, de poderlo experimentar. Él tenía una muy buena costumbre, oraba siempre. Muchos de nosotros esa costumbre hasta ya se ha perdido. Ya no ora con la misma frecuencia como cuando recién conoció de Cristo. Quinto, compartía de Dios a otras personas. En el versículo 24, ¿qué dice? Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando. ¿Cómo los estaba esperando? Habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cornelio mandó a llamar a Pedro, y cuando Pedro llega a la casa de él, ¿con quién estaba él? Con su familia y con sus amigos, porque él los había invitado, porque él les había compartido. Y más sin embargo dice que todavía no calificaba para ser un cristiano. Usted y yo, ¿a cuántos le compartimos? Muchas veces nosotros no nos atrevemos ni a entregar un volante y decimos que somos cristianos. Miren todo ese tipo de cosas que hacía Cornelio, mas sin embargo no calificaba para ser un cristiano. Mi pregunta es, si usted y yo nos ponemos a analizar de cuántos de esos puntos que él hacía, nosotros los estamos haciendo. Y nosotros nos llamamos cristianos y hablamos a boca llena. Y usted no, yo soy cristiano. Sí, pero si estamos practicando alguno de esos puntos, mire cuántos puntos que hacía Cornelio, mas sin embargo no era agradable a Dios. Y yo creo que él hasta aquí está haciendo muchas cosas que muchos de nosotros no hacemos. Nosotros los cristianos deberíamos ser las personas de más oración. Pero muchas veces aquí a las 6:30 de la mañana, cuando nosotros decimos vamos a orar, lo que brilla mucho es por su ausencia. Porque no hay tiempo, porque estamos muy ocupados. En la casa no tenemos mucho tiempo para orar. Y mire que orar es hablar. Y no solamente hemos perdido el tiempo para hablar con Dios, sino que tampoco tenemos tiempo para hablar con los demás. Ese hogar sabe por qué vive tanto en crisis, porque ya no tiene tiempo. No tiene tiempo para hablar con su esposa, no tiene tiempo para hablar con sus hijos, menos va a tener tiempo para hablar con quién, con Dios. Si no tiene tiempo para hablar con Dios, no va a tener tiempo para hablar con su esposa, con sus hijos, con su esposa. Y el hablar es la base fundamental para tener una muy buena relación. No puede haber una buena relación sin diálogo. El diálogo es la parte fundamental para que una relación funcione. Muchas de las relaciones que se han terminado, que se han deteriorado, es precisamente por falta de ¿qué? Diálogo. Ya no se dialoga. Se trabaja, se sale muy de mañana, se llega muy tarde, llegamos al derecho a ver el noticiero, no queremos que nos hable, no tenemos tiempo. Y si yo no tengo tiempo para hablar con mi familia, tampoco tengo tiempo para hablar con Dios. Pastor, yo sí oro y digo, Señor, ayúdame, yo quiero dormir profunda, y ahí se queda. Sí, duerme profundamente. Cada vez ora menos, cada vez oramos menos. Y si nosotros cada vez charlamos menos con Dios, dialogamos menos con Dios, va a haber un gran problema. Es que nuestra relación con Dios se va a dañar. Simplemente vamos a ser cristianos, sí, pero cristianos por costumbre, porque nos acostumbramos a ir a un lugar, pero de práctica, nada.
¿Qué características tenía entonces él? Era piadoso, temeroso de Dios. Él y su familia era caritativo, oraba siempre. Sus oraciones, algo importante, que dice también, compartía de Dios con los demás. Muchos de nosotros somos cristianos hace 40 años y ahí en el barrio nadie se imagina. Somos cristianos tipo detective privado. Nadie sabe nuestra identidad. Nadie sabe. Ya de pronto se encuentran en alguna parte, usted era cristiana, no, yo también. Y eso sí ella nos dice primero. De lo contrario, nosotros nos quedamos callados. Él compartía. Todos sabían que él estaba esperando a Pedro, pero muchas veces nosotros no. Somos cristianos, pero ocultos. Lo único que nos falta es gafas oscuras, sombrero, una gabardina y andar escondido. Y somos cristianos, lo malo es que nadie lo sabe. Y muchas veces ni siquiera nosotros lo creemos todavía. Sus oraciones, sexto característica que tenía, sus oraciones eran escuchadas. Eran escuchadas. Ahí en el versículo 3 y 4, ¿qué nos dice? Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. ¿Qué noticia tan maravillosa? Se le aparece un ángel y le dice, Cornelio, tus oraciones, tus limosnas, tus buenas obras han llegado delante de Dios. Tus oraciones han sido escuchadas. ¿Y sabe qué dicen muchos cristianos? Pastor, ore porque parece que Dios no me escucha. Hermana, hermano, usted va a ayunar, ayune por mí, porque es que Dios parece que no me escucha. Y este hombre, que no era cristiano, dice que Dios le escuchaba sus oraciones. Algo maravilloso. Qué bueno que nosotros también podríamos tener todo ese tipo de características. Era un hombre digno de imitar. Era un hombre ejemplo para muchos de nosotros los cristianos. 6 características que hay en ese hombre. ¿Cuántas de esas características nosotros nos identificamos? Ay, Cornelio es un hombre de oración. Yo también, pastor, mi ministerio es la intercesión. Yo todos los días estoy de rodillas clamándole a Dios. Qué bueno sería eso. Ay, pastor, él dice que reunía a sus amigos, les compartía a su familia, yo también. Persona que se me atraviesa, persona que le comparto. Qué buena característica. Esas eran características de quién? De Cornelio. Y a pesar de eso, no calificaba para ser cristiano. Quiere decir que usted y yo, al decir que somos cristianos, estamos por encima de Cornelio. Esas 6 características de Cornelio a nosotros nos quedan pequeñitas. Para nosotros Cornelio es un aparecido. No nos llega ni a los talones. Porque ya somos cristianos. Él ni siquiera calificaba. Él ni siquiera era cristiano. Pero miren las 6 características que él tenía. Nosotros debemos tener una 100. Porque ya somos cristianos. ¿Sabe cuál es el problema? Es que hoy en día cualquiera se llama cristiano. Ese es el gran problema. Que hoy en día cualquiera no conoce de palabra, no conoce de Biblia, no conoce de nada de Cristo, pero es cristiano. ¿Por qué es cristiano? Porque un día Dios le hizo un gran milagro. Ese es el único motivo. Usted pregunta a muchas personas allá afuera, ¿y usted por qué es cristiano? Y que Dios es bueno. Me hizo conseguir un trabajo. ¿Y si no le hubiera hecho conseguir el trabajo? A muchos porque Dios les regaló un trabajo muy grande y su cristiano, y cuando no le sanó a la mamá, se dejó de ser cristiano. Porque lo único que lo motivaba era lo que iba a recibir, nada más.
6 características importantes. Este varón hacía muchas cosas que un cristiano muchas veces no hace. Con todas estas características parecería que él sí calificaría para ser un cristiano. 6 características muy importantes que podríamos decir que él sí calificaría. Cornelio lo tenía todo. Lo tenía todo para ser un cristiano. Pero ¿qué era lo que le faltaba entonces? Si Dios no le contaba todo eso, entonces ¿por qué? ¿Qué era lo que pasaba? ¿Qué era lo que Dios quería de él? Y dice que Dios le escuchó la oración. ¿Cuál era la oración de él? Me pregunto. Él lo tenía todo. A nivel material no le hacía falta nada. Pero él dice que su oración fue escuchada. ¿Cuál sería la oración de Cornelio? ¿Qué era lo que Cornelio estaba orando que Dios sí le escuchó? ¿Qué era lo que él quería? Y vamos a mirar ahí qué es lo que él quería. Saber qué hacer para convertirse en un cristiano y no simplemente alguien que hace buenas obras. Cornelio quería saber cómo convertirse en un cristiano porque él estaba cansado de tan solo hacer buenas obras. Quería hacer algo más. Ahí en el versículo 5 y 6, ¿qué nos dice? Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. ¿Qué le habla Dios ahí? Le dice, ve y busca a un tal Simón, que también le llaman Pedro. Él irá a tu casa y él te dirá, ¿qué le dice? ¿Qué hagas? Él te va a decir lo que tienes que hacer. Mire que esa era la oración y Dios le responde a esa oración. Él le dice, yo he escuchado tu oración, voy a enviar a un hombre que él te va a decir qué es lo que tú tienes que hacer. ¿Qué oramos nosotros? ¿Cuáles son nuestras oraciones? Nuestras oraciones a veces simplemente son para que Dios me dé plata, que Dios me haga pagar las deudas, que Dios organice mi hogar, que Dios cambie a mi esposo, que cambie a mi esposa. ¿Cuáles son nuestras oraciones? Cornelio era un hombre piadoso, que aunque creía a su manera, él no tenía todo, pero para Dios no era suficiente con que él creyera a su manera. Quería algo más, quería hacer de ese hombre un verdadero cristiano. Y Dios le escucha la oración y le dice, yo voy a enviar a un varón y ese varón te va a decir lo que tú tienes que hacer. Usted sabe qué tiene que hacer. Nosotros a veces decimos, yo soy cristiano. Ah, qué bien. ¿Y usted sabe qué tiene que hacer? ¿Usted sabe qué es lo que hace un cristiano entonces? Yo sé qué es ser un cristiano, sabemos qué es ser un cristiano. Si alguien allá afuera nos pregunta, me he enterado que usted es cristiano, que es cristiana. Yo también quisiera ser cristiano. ¿Usted me puede decir qué tengo que hacer? ¿O qué hace usted para yo hacer lo mismo que usted hace? ¿A qué lo invitaría usted? ¿A qué lo invitaría yo? ¿A qué lo invitaríamos a que haga? Dice que él le enviaría a un hombre y ese hombre le diría qué tenía que hacer. Segundo, ¿qué era lo que él había orado? Ser aceptado por Cristo. Ahí en el versículo 28 y 29 y el 34, ¿qué nos dice? El 28 y el 29. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Aquí está hablando Pedro a Cornelio. Le dice a Cornelio, ustedes saben que a nosotros nos es prohibido hablar con un extranjero, porque Cornelio ¿qué era? Extranjero. No era del pueblo de Dios, no pertenecía al pueblo de Dios. Y Pedro le dice, ustedes saben que para nosotros los judíos es prohibido, es abominable que nosotros hablemos con alguien que no sea de nosotros. En el 29, ¿qué dice?
Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Mire que Pedro le dice, mira que para nosotros es prohibido juntarnos con personas que no son del pueblo, pero sin embargo Dios me ha hecho entender que para él no hay acepción de personas. Y para Cornelio eso era muy importante. Para Cornelio era muy importante sentirse aceptado ¿por quién? Por Cristo. Era muy importante sentirse aceptado por él. Él no buscaba un milagro cualquiera, él no buscaba ser sano, él no buscaba plata, él no buscaba comodidad. Él lo que buscaba era tener la aceptación ¿de quién? De Cristo. Sentirse aceptado por Cristo. Sentirse amado por Cristo. Sentir que ahora hace parte de Cristo. Y eso debería ser para nosotros el motivo suficiente y el más grande. Sentirnos aceptados por Jesús. Pero muchas veces nosotros solamente nos consideramos cristianos porque creemos que Dios ha hecho un milagro o porque va a hacer un milagro en mi vida. Hay muchas personas que se mantienen en las iglesias solamente porque están todavía con la expectativa de que Dios les va a hacer un milagro. El día en que pierden ya la esperanza y consideran de que Dios ya no les va a hacer el milagro, siguen tan entregados al cristianismo. Simplemente se les olvida. Porque su motivo no era eso. ¿Por qué fue que buscó a Cristo? No por sentirse aceptado por Cristo, no por sentirse amado por Cristo. Este Cornelio era un extranjero. Ese Cornelio era un hombre que no pertenecía al pueblo, pero que quería ser parte del pueblo y quería sentirse aceptado por Cristo. Tal vez usted y yo entramos por otras razones, y eso es normal. Todos, de alguna manera, cuando nos acercamos a Cristo, lo hicimos porque estábamos pasando un momento de dificultad. Todos, cuando nos acercamos a Cristo, lo hicimos porque nuestra vida estaba en el abismo, porque nuestra vida estaba al borde del precipicio. Por eso buscamos un día. Eso es viable, es pasable, está bien que hayamos llegado así. Pero lo importante es que ahora nosotros no sigamos motivados por esa necesidad, sino que ahora busquemos amar a Jesús, que ahora busquemos ser aceptados por Jesús. Las razones cómo nosotros cuando llegamos a Cristo es lo de menos. Lo importante es qué sentimos ahora. Lo malo es cuando yo llego a los pies de Cristo por una necesidad y sigo 50 años motivado solo por esa necesidad. Cómo conoció a su esposa, cómo conoció a su esposo, eso es lo de menos. Lo importante es lo que sucedió. Lo importante es que ahora usted se enamoró de él o se enamoró de él. Algunos conocieron a su esposa en un paseo, otros lo conocieron en la universidad, otros lo conocieron en el barrio, lo conocieron en una cancha. Cómo conoció a su pareja es importante. No tanto. No es tan importante cómo usted se acercó a él. Lo importante es lo que pasa ahora. Lo importante es que se enamoró. Lo importante es que se casaron. Lo importante es la relación que tiene ahora. Lo mismo sucede con Dios. ¿Cómo llegamos a él? Esto de menos. Unos llegaron porque estaban enfermos, otros llegaron porque estaban endeudados, otros llegaron porque su hogar se le había destruido. La forma como nosotros llegamos a Cristo es lo de menos. Lo importante para Cristo es lo que hoy yo pueda sentir por Él. Todos llegamos por la necesidad de un milagro. El problema del cristianismo es que se quedó en la necesidad de milagro y no avanzó. No avanzó. Es necesario que nosotros, es cierto que llegamos por muchas circunstancias, pero lo importante para Cristo es que ahora lo hagamos por Él, porque nos hemos enamorado de Él, porque a medida que nosotros lo vamos conociendo nos vamos enamorando más. Eso es lo que Él quiere. Recuerden que Jesucristo está buscando un pueblo especial. ¿Qué tipo de pueblo está esperando Él? Un pueblo de adoradores, en espíritu y en verdad. ¿Qué nos dicen Deuteronomios? Que está buscando un pueblo que lo ame con todas sus fuerzas, con todo su corazón, con toda su alma. Eso es lo que Él está buscando. Cuando nosotros llegamos a Cristo porque estábamos muy enfermos, llegamos porque estábamos súper enamorados de Jesús. No, lo hicimos simplemente por esa necesidad. Pero Dios es tan bueno, Jesucristo es tan hermoso, que me hace el milagro, pero esperando que después del milagro yo me enamore de Él. Me enamore de Él.
El problema es que muchas veces no nos enamoramos, sino que simplemente seguimos buscando más y más milagros y nos volvemos insaciables. Buscamos un milagro, ya nos lo hace, buscamos otro, ya nos hace, y siempre estamos buscando otro. Él quiere un pueblo de hombres y mujeres enamorados. Miren esas características que tenía Cornelio. ¿Por qué entonces él lo buscaba? ¿Cuál era el motivo de la oración? Primero, saber qué hacer. Cornelio quería saber qué hacer ahora en la vida con Jesús. Segundo, ser aceptado por Cristo. Tercero, aprender de Jesús. Ahí en el versículo 33, ¿qué nos dice? Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Y veremos ahí, le vamos a tratar del 24, del 33, estoy leyendo el 23. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, ¿para qué? Para oír todo lo que Dios te ha mandado. Dice, yo te mandé a llamar y ahora estamos aquí con toda mi familia, con todos mis amigos, esperando que nos digas todo lo que Dios te ha mandado. Todo lo que Dios le ha mandado. ¿Qué buscaban ellos? Aprender. ¿Cuál era la oración de él? Él quería conocer a Jesús, él quería tener una relación con Jesús, quería aprender de Jesús. Por eso le dice, nosotros te hemos mandado a llamar porque queremos que nos digas todo lo que te ha mandado a decir Dios. Por esa razón él estaba orando, por esa razón él estaba buscando de Jesús. Miren cuántas características. Ya lo importante también ahí de el ser aceptado por Jesús, ahí en el versículo 34, ¿qué nos dice? Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Ahora me doy cuenta que Dios se le acerca a cualquier tipo de persona que lo esté buscando. Él no era de ahí de la región, él era, ¿qué dijo? Un extranjero. Y Pedro se dio cuenta entonces, en ese momento, de que Dios no hacía acepción de personas. Que cualquier persona que lo busque de corazón lo puede encontrar. Que cualquier persona que lo busque a Él, pero porque quiere enamorarse y amar a Jesús, lo puede encontrar. Y eso es algo maravilloso para nosotros también. Decir que nuestro Señor Jesucristo no nos niegue esa posibilidad a nadie. Todos nosotros podemos llegar, así como llegamos una vez, pero Él quiere que nosotros sigamos insistiendo y que lo sigamos amando. Eso pasa como en el matrimonio. Usted pudo haberse casado con su esposa, con su esposo, súper enamorados. Pero el problema, con el tiempo, si nosotros no seguimos regando esa florcita llamada matrimonio, ¿qué es lo que va sucediendo? ¿Se va marchitando? ¿Se va acabando? Y cuando menos lo pensamos, nosotros estando tan enamorados cuando nos casamos, nos encontramos con algo sorprendente, y es que ahora ya no amamos tanto a nuestra esposa o a nuestro esposo. Simplemente ¿por qué? Porque esa florcita la dejamos de regar, porque ya no nos preocupamos. Y lo mismo pasa con Jesús. Por eso es muy típico, muy común oír a muchos cristianos decir, es que se me acabó el primer amor. ¿Qué significa eso? Que simplemente un día entró supuestamente enamorada o enamorado de Jesús, pero se fue enfriando. ¿Y por qué se fue enfriando? Porque ya no hay diálogo, ya no hay detalles, ya no hay cosas bonitas. Y en el matrimonio pasa eso. Ya no hay detalles, ya no hay palabras bonitas. Al principio parecíamos un chicle pegados los dos. Hoy en día, entre más lejos estemos mejor. Cuando estábamos enamorados, lo que ella se toca nos parecía bonito. Hoy decimos, pero qué fea que quedó. Se nos van olvidando. Y eso hace que esa relación se vaya deteriorando, se vaya acabando.
si quiere volver otra vez a tener ese romanticismo que tenía en su pareja, con su hogar, ¿qué tenemos que hacer? Volver otra vez a eso. Acuérdense de sus detalles, acuérdense de estas cosas. Yo lucho con eso también. Las esposas, lo que más les gusta cuando se fue a peinar es que todo el mundo le diga que se peinó. Hay que problema cuando a nosotros se nos olvida. Es un gran problema. Pero son cosas que a los seres humanos les gustan. Y así como mantiene esa relación con la pareja, también debo mantener mi relación ¿con quién? Con Dios. A través de la oración. ¿Sabe por qué se enfría mucho cristiano? Porque la oración no tiene nada de romanticismo. La oración no tiene nada de amor con Cristo. La oración solamente es para reclamarle porque no le hizo el milagro. La oración es para decirle que está bien, que se va a ir al mundo. La oración es para decirle que no, yo no sé qué pasa, si sigo así, yo me voy a renunciar, voy a tirar la toalla. Esos son un tipo de oraciones que muchas veces nosotros hacemos. ¿Quién se enamora con eso? ¿Qué Dios se enamora con eso? No sé si usted, cuando le llega a la esposa con ese mismo cuento, que usted le dice, yo no sé qué pasa, yo estoy que tiro la toalla, yo pienso te voy a dejar, yo no estoy aburrido, parece que no me cocinas bien. ¿Cómo queda ella? ¿Súper enamorada? No creo. Y lo mismo pasa con Dios. ¿Será que después de esa oración, Dios queda súper enamorado de nosotros? Pues difícil. Pero a nosotros se nos está olvidando. Adorar es la máxima expresión de amor. Es expresarle a Él cuánto lo amamos, cuánto lo necesitamos. Qué bueno que nosotros de vez en cuando en el día oremos para decirle, Señor, te amo, tú eres bueno, tú eres maravilloso. Qué bueno que nosotros de vez en cuando le digamos a Jesucristo, mira, todavía sigo enfermo, pero vengo a decirte que no importa, te sigo amando. Qué bueno que nosotros de vez en cuando le pudiéramos decir a Jesucristo en nuestra oración, mira, voy a hacer un ayuno mañana para decirte que todavía estoy endeudado, que no me ha llegado la plata, pero voy a hacer un ayuno para decirte que no importa, que todavía te sigo amando. Eso sería adorar a Dios. Lo otro es simplemente interés. Ayunar por el interés de que Dios me dé algo. Si ese tipo de cosas, nuestra relación con Dios obviamente se va perdiendo. Cornelio entonces lo tenía todo. ¿Cuál era su oración entonces? ¿Por qué oraba él? Para saber qué hacer. Segundo, para ser aceptado por Cristo. Tercero, para aprender de Jesús. ¿Qué es lo que tenía que saber? Dice que él estaba orando para saber de Cristo. ¿Qué era lo que tenía él que saber para convertirse en un verdadero cristiano? ¿Qué es lo que tenía que irle a enseñar Pedro? Mire que él estaba orando para que se le aparezca un varón y vaya y le diga qué tenía que hacer. Y ya una vez que se le aparecía a Pedro, ¿qué era lo que tenía que instruirle? ¿Qué era lo que él tenía que decirle qué hacer? Primero, conocer la palabra de Dios. Capítulo 11, versículo 1. Capítulo 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido ¿qué cosa? La palabra de Dios. ¿Qué es lo que estaban recibiendo ellos, entre ellos Cornelio? La palabra de Dios. ¿Qué era lo que tenía que saber Cornelio entonces? Conocer la palabra de Dios. Eso lo identificaría como cristiano y eso haría que marque diferencia con los de afuera. El tener ese conocimiento. El pueblo de Dios dice que se perdió ¿por qué? Por falta de conocimiento. ¿Qué es lo que lo identificaría? El conocimiento de la palabra es el sello del cristiano. Es el sello del cristiano. Cornelio hacía muchas obras buenas. Cornelio tenía muchas características muy buenas, pero ¿por qué no calificaba para ser un cristiano? ¿Qué era lo que le faltaba entonces? Conocimiento. Hacía muy buenas obras, era piadoso, daba limosna, pero no tenía que conocimiento. Y él oraba para tener ese conocimiento y llegar a ser un verdadero cristiano. ¿Qué es lo que identifica al universitario con el que no lo es? ¿Él solamente porque se va a dormir allá a la universidad?
porque se va a calentar una silla a la universidad. ¿Qué es lo que identifica al universitario? El conocimiento. El conocimiento. Si no tiene conocimiento, es igual a cualquiera que no fue a estudiar. Si él dice que es universitario, pero no tiene ningún conocimiento, perdió la plática, perdió el tiempo. Podrá tener el título ahí pegado en la pared, pero perdió el tiempo. Lo que lo identifica, lo que lo caracteriza, es el conocimiento. Para ser un cristiano, lo que lo identifica es el conocimiento. Buenas obras hay quien tenía que las hace más que nosotros. Y pudimos ver aquí 6 características que tenía Cornelio, que tal vez muchos de nosotros no la tenemos. 6 características muy importantes que tal vez nosotros no la tenemos. Pero ¿por qué no lo calificaba como cristiano? Porque no tenía conocimiento. Era muy bueno, hacía muy buenas obras, pero no tenía conocimiento. El conocimiento es lo que nos da salvación. Ahí en el capítulo 11, versículo 14, Él te hablará, ¿qué le dice ahí? Él te hablará palabras por las cuales serás ¿qué? Salvo tú y toda tu casa. Va a venir Pedro, te va a hablar y él te va a decir palabras que te van a hacer ¿qué? Salvo. Que era la gran diferencia. Esas buenas obras no lo hacían salvo. La palabra que le llevaba Pedro lo iba a hacer salvo. Eso es lo que marca la diferencia. Lo que él te va a enseñar es lo que te va a hacer salvo. Sin conocimiento, solo es un espectador más. Pastores, que yo pertenezco a la iglesia más grande, pero si solo es un espectador, no tiene conocimiento, no ora, no estudia la palabra, solo es un espectador en una iglesia grande. Y eso no lo convierte en cristiano. No lo convierte en cristiano. Siempre manejamos un dicho: el que una persona entre en un taller de mecánica lo convierte en carro. No. Usted puede entrar a un taller de mecánica y quedarse ahí dormido, al otro día no sale como carro. O sí, alguna aquí entró a un taller y salió 4 llantas. El meterme a un taller de mecánica no me convierte en carro. El pertenecer a la iglesia más grande del mundo no me convierte en cristiano. Es el conocimiento. Si usted pertenece a la iglesia más grande del mundo, pero es un ignorante en la palabra, no es cristiano. Solamente asiste, pero no es un cristiano. Cornelio quería cambiar y quería ser parte de ese pueblo de Dios. Primero, ¿qué era lo que tenía que conocer? La palabra de Dios. Porque es que la salvación consiste en que adquiramos conocimiento. Ahí miremos un ratito en Juan 17:13. Juan 17:13. Juan 17:3. ¿Qué dice? Y esta es, ¿qué cosa? La vida eterna. ¿Cuál? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esto es, ¿qué dice? La vida eterna. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el Dios eterno, y a quién? Y a su Hijo. El conocer a Jehová de los ejércitos y el conocer a su Hijo Jesucristo es lo que nos da, ¿qué cosa? Vida eterna. Es lo que nos da vida eterna. La vida eterna consiste en que conozcamos del Padre y que conozcamos del Hijo. Lo demás es simplemente hacer buenas obras y nada más. ¿Qué es lo que tenía que saber? Primero, conocer la palabra. Segundo, llegar al arrepentimiento. Dejar de hacer lo que estaba haciendo, cambiar de rumbo, ser otra persona. En el versículo 18 del capítulo 11, ¿qué dice? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también los gentiles han dado a Dios, ha dado Dios ¿qué? Arrepentimiento para vida. ¿Qué es lo que tenía que aprender? Llegar al
arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay nada. No hay nada. El arrepentimiento es dejar de hacer lo que estoy haciendo para cambiar de rumbo. El arrepentimiento es decir, yo ya no quiero seguir con esa vida que yo aquí tengo. Yo quiero cambiar. Eso es arrepentimiento. Lo otro es remordimiento. ¿Cuántas veces nos sentimos mal por lo que hicimos, pero seguimos en las mismas? Eso solo es remordimiento. Arrepentimiento es cambiar de rumbo. Es decir, basta, hasta aquí llegué, ahora quiero que Dios cambie mi vida. Eso es arrepentimiento. ¿Qué tenía que aprender él entonces? Primero, conocer de la palabra. Segundo, llegar al arrepentimiento. Tercero, bautizarse. Ahí en el capítulo 10, versículo 47 y 48, ¿qué dice? Entonces respondió Pedro: ¿puede caso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Después de todo eso, ¿qué les dijo que tenían que hacer? Bautizarse. Bautizarse para ser parte de ese pueblo, para ser un verdadero cristiano. Tres cosas tenía que hacer. ¿Cuáles? Conocer la palabra de Dios. Segundo, arrepentirse. Tercero, bautizarse. Cornelio lo tenía todo a nivel material. El problema es que sus buenas obras no llenaban su corazón. Sus buenas obras no le daban salvación. Sus buenas obras no le daban vida eterna. Solo Cristo en nuestra vida y su palabra nos llena, nos da vida eterna, nos da paz, amor y salvación. Solamente Él puede darnos salvación, vida eterna. El dinero no puede comprar vida eterna. Solamente le da la palabra, solamente le da Jesucristo. Nuestras buenas obras no transforman nuestra vida. ¿La transforma quién? Cristo. Y solamente Él puede hacer de nosotros personas diferentes. Amén. Amén. La gloria al Padre.